Bueno, pues bienvenidos nuevamente al Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Rápidamente una introducción antes de pasar al recorrido guiado. Por supuesto, si en algún momento, por supuesto, quieren dirigirse, los embajadores son cordialmente, igualmente bienvenidos a hacerlo. Este Centro de Documentación es la institución que se encarga de preservar la memoria histórica de los judíos en México. Una comunidad muy particular, la comunidad judía de México, que se distingue de otras comunidades, entre otras razones, porque fue una comunidad que tardó mucho tiempo en establecerse desde la llegada de los judíos. Transcurrieron casi 400 años desde la llegada de los primeros judíos a México hasta el establecimiento de las primeras comunidades. Las razones, pues primero que no había en su momento condiciones para fundar comunidades en México, cuando era el virreinato, y posteriormente que los judíos que comenzaron a llegar al principio al país ya durante el siglo XIX, que había condiciones en el país, eran judíos que venían de Europa occidental, que no estaban del todo habituados a vivir en comunidad, no iban a fundar una comunidad, eran judíos emancipados que habían pasado también, eran los hijos, digamos, del iluminismo, de la escalada, de la ilustración judía, en fin. Lo que cambia a partir del finales del siglo XIX y principios del siglo XX es que los judíos comienzan a llegar ahora del Medio Oriente, los países de Europa del Este, incluso del norte de África, algunos judíos también del Mediterráneo. Por diferentes razones llegaban al país, pero todos estaban habituados en efecto a vivir en comunidades. Hace una diferencia importante que hubiera ahora condiciones en el país para fundar comunidades y judíos habituados a vivir en comunidades y a fundarlas. Entre los años de 1912 y 1961 se crearon 6 comunidades judías en la Ciudad de México, sin considerar las comunidades del interior de la República. Solo en la Ciudad de México 6 comunidades judías. Y eso vuelve muy particular a esta comunidad porque hasta el día de hoy estos sectores, la mayoría de los cuales se distinguen, 4 de estos sectores se distinguen por el origen de los judíos, porque dependiendo de dónde vienen es la comunidad, en el caso de 4 comunidades, ha convertido a la comunidad judía de México en una especie de cápsula del tiempo, que ha encapsulado esas tradiciones características de cada uno de los sectores. Es difícil, creo yo, en muchas comunidades del mundo mirar hoy o percibir hoy con la nitidez, con la claridad con la que se percibe en la comunidad judía de México todavía lo que es la influencia ancestral de los distintos territorios del mundo en el que los judíos se asentaron por cientos de años. Me parece que eso es una de las características singulares precisamente de esta comunidad, que permite sentir todavía hasta nuestros días pues la influencia que tuvo para los judíos el lugar de origen, el lugar del que procedieron, del que llegaron a México, el lugar del que migraron. Una prueba de ello es justamente que, por ejemplo, las sinagogas están influenciadas, las distintas sinagogas de la Ciudad de México están claramente influenciadas por el origen de los miembros que las fueron edificando. Las sinagogas, por ejemplo, de los judíos de origen árabe, las sinagogas, por ejemplo, de los judíos de Siria, en buena medida se caracterizan porque tienen símbolos judíos muy representativos que se ven desde la calle, que se ven incluso a kilómetros de distancia. En algunas sinagogas una gran estrella de David que es fácil, es visible prácticamente desde cualquier punto, ¿no? Mientras que las sinagogas, por ejemplo, de los judíos europeos, de los judíos ashkenazíes, suelen ser edificios más bien herméticos, sin estrellas de David hacia la calle, a la vista. Es difícil identificar alguna sinagoga ashkenazita, alguna sinagoga de origen europeo. Es difícil decir este es un templo judío, porque evidentemente la experiencia de los judíos en Europa durante cientos de años, las persecuciones, los exilios, fueron distintas a la experiencia que tuvieron los judíos bajo el dominio, por ejemplo, del Islam, en muchos casos, cuando estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, los países árabes, en fin. No había esas, digamos, fueron incluso considerados en su momento el pueblo del libro, etc. Así que se percibe hasta el día de hoy, por ejemplo, en las comunidades árabes, pues una afinidad mayor con la cultura, con sus culturas de origen. Incluso hay en las sinagogas, en esta misma lo podrán ver, pues una cierta añoranza por la patria perdida, ¿no? Por los países que tuvieron que dejar en su momento, cosa que no sucede con las sinagogas europeas. No se siente añoranza propiamente por la Polonia o la Rusia o Bielorrusia, etc. Lo mismo sucede con los idiomas. Judíos ashkenazitas hablan
primordialmente el yiddish, en muchos casos ni siquiera hablaban el idioma del país de origen, y vale decir que en muchas casas ashkenazitas, no me dejarán mentir, estaba incluso prohibido el polaco o el ruso, los idiomas de sus países de origen, mientras que en las comunidades de origen árabe, hasta donde yo recuerdo cuando di clases alguna vez en el colegio Monte Sinaí, se despiden todavía con un alamak, correcto. El árabe es uno de los idiomas judíos, perfectamente aceptado por dichas comunidades. Así que en esta comunidad judeo-mexicana lo que se puede percibir es justamente pues esas características singulares de los judíos provenientes de Europa del Este, los judíos del Mediterráneo, que tienen igualmente su comunidad, la comunidad sefaradí, y dos comunidades con su origen en Siria, una de ellas de Alepo y otra de Damasco. La comunidad conformada hoy día por los judíos de Damasco es de hecho el decano de las comunidades judías en México. La primera comunidad se fundó en 1912. No voy a detenerme en los detalles históricos, pero les cuento en términos generales que este centro de documentación se origina a partir de un proyecto anterior que era el Centro de Documentación de la Comunidad Ashkenazí, creado en los años 90, a principios de los años 90, cuando estaba por celebrarse los 70 años de la comunidad Ashkenazí. Eso era en 1992, porque la comunidad Ashkenazí se creó en 1922, Nidke Israel, llamado originalmente. Este año está cumpliendo 100 años la Keilah Ashkenazí. Este es el centenario de la comunidad Ashkenazí. En ese entonces cumplía 70 años y para celebrarlo se pensó escribir un libro, se conformó un comité, se recuperaron documentos históricos y se fundó un centro de documentación en 1993, el mismo día que se presentaron 7 libros que son los que fueron el resultado justamente de este proyecto para celebrar los 70 años de la comunidad Ashkenazí, la comunidad de los judíos europeos. Se presentó un proyecto para tener un archivo histórico. Con los años ese archivo histórico obtuvo diversos reconocimientos, obtuvo el premio al mérito archivístico y entre los años 2008 y 2009 fue la primera colección en México, la de la comunidad Ashkenazí, que entró en los registros de la memoria del mundo de la UNESCO en las 3 categorías: nacional, regional y mundial. Y eso de alguna manera pues significó una convocatoria para todas las comunidades, para todos los sectores, a fin de fundar una sola institución en la que preservar la memoria histórica de los judíos. Y ese fue el origen en 2015 del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Oficialmente se creó en el año 2015, en el año 2019 se inauguró su sede. Está en la antigua sinagoga Rotfe Sedek, la segunda sinagoga de la Ciudad de México. Como bien decía el arquitecto Esdracher, en 90 años está cumpliendo esta sinagoga. Es la segunda sinagoga más antigua que hay en el país. Y bueno, desde el 2019 estamos trabajando aquí preservando los documentos históricos, insisto, de todos los sectores, como se diría coloquialmente, juntos pero no revueltos, justamente con la idea de preservar, porque evidentemente la tendencia de la comunidad, como en el resto del mundo, me parece cada vez más hacia la unidad. Los matrimonios entre los distintos sectores son cada vez más. Llegará un momento en que prácticamente todos los miembros de la comunidad sean descendientes de 2 o más sectores. Y cuando llegue ese momento, existirá una institución en la que todavía podrán conocer a fondo lo que hemos sido durante estos más de 100 años, 110 años desde la fundación de la primera comunidad, todos los sectores que conformamos y lo que ha significado para cada uno de los grupos tener origen árabe, origen europeo, origen sefaradita, etc. Bienvenidos al Centro de Documentación e Investigación Judío de México. No los entretengo más, si les parece bien, pasamos a la visita. En la parte de arriba, donde está la biblioteca, tenemos una exposición relativa a algunos de los documentos que tenemos respecto a Marruecos concretamente, y en la parte de los archivos históricos podrán conocer algunos de los documentos más valiosos de la institución. Muchas gracias y bienvenidos.